Hola curiosos, ¿alguna vez se han preguntado cuáles fueron los inventos que cambiaron toda nuestra historia como humanidad y qué nos hizo prosperar como civilización? Aquí te contamos los 10 inventos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Sabías que hacer y controlar el fuego supuso un antes y después para el desarrollo del ser humano? Gracias al fuego, el hombre pudo calentarse, generar luz, cocinar, fabricar pequeños utensilios e incluso defenderse de ataques. Según las investigaciones arqueológicas, fue la especie Homo erectus quien descubrió el fuego, es decir, el fuego se descubrió hace 1.6 millones de años. ¡Qué loco! Pero la rueda también jugó un papel importante para nosotros. Esta data del año 3500 a.C. y se originó en Mesopotamia. Facilitó el transporte y la movilidad de manera global y cotidiana, pero también produjo desarrollos importantes en el terreno de la industrialización. Es uno de los inventos fundamentales de la historia humana y también fundamental para la posterior revolución industrial, ya que es indispensable para la maquinaria de la actualidad. Al igual que la rueda, el arado apareció de manera más o menos a la par que la rueda, y también en Mesopotamia. Cambió el desarrollo del trabajo de campo para abrir huecos y mover la tierra, sin duda uno de los inventos más importantes de la historia, ya que permitió la evolución de la agricultura. Arar aumentó la porosidad de la tierra y por lo tanto que crecieran las plantas. Pero muchos años después, para ser exactos, en el siglo X fue creada la pólvora. Esto ocurrió en China y tuvo un primer uso bélico, lo cual cambió la forma de combatir las guerras. Después se aplicó a trabajos como la minería, para lo cual fue esencial. Ya en los años 1800, Thomas Edison y Joseph Swan, dos inventores famosos provenientes de Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente inventaron la bombilla, la cual patentaron en 1880, y su comercialización supuso un antes y un después para la sociedad. Con la aparición de la bombilla eléctrica, las horas de actividad humana se han extendido cuantitativamente. La eficiencia energética es un paso para construir un planeta más sostenible. ¿Sabían que el teléfono cambió la posibilidad de comunicarnos a distancia? Cambió nuestras relaciones personales, sociales, comerciales y de todo ámbito de nuestra sociedad. Fue concebido por uno de los grandes inventores, Alexander Graham Bell, y la primera conversación que se produjo fue el 10 de marzo de 1876, conectando la voz humana por medio de este nuevo invento. ¡Qué loco! Una de las maravillas más usadas por el mundo moderno nació en 1903, el avión. Los hermanos Wright cumplieron uno de los sueños del ser humano, como es volar. Pero más allá de conseguir una quimera, lograron crear una forma de transporte más rápida y capaz de unir distancias que hasta ese momento eran demasiado lejanas. Desde entonces, la industria aeronáutica se ha ido desarrollando con rapidez. Sus usos pasan del transporte de personas y mercancías a otros fines como el bélico. Hoy en día se considera que el avión no es solo uno de los inventos tecnológicos más importantes de la historia, sino también la creación más influyente en el campo de la movilidad, después de la rueda. Pero la humanidad nunca hubiera llegado aquí sin este invento, los antibióticos. Este es uno de los inventos científicos más relevantes de la historia. Fueron descubiertos en 1877 por Louis Pasteur y Robert Koch. Y en 1928 Alexander Fleming descubrió la penicilina, un compuesto químico con propiedades antibióticas. Gracias a su existencia han sido innumerables vidas las que han sido salvadas. De hecho, con su aparición, enfermedades que hasta ahora entonces eran consideradas mortales dejaron de serlo. ¿Sabías que en 1936, en plena Segunda Guerra Mundial, nació lo que conocemos como el ordenador? En 1936 fue Alan Turing quien formalizó los conceptos de algoritmo, creó la famosa máquina de Turing.
Esta máquina fue esencial para la creación del ordenador moderno que usamos al día de hoy y con la cual sentó las bases de la nueva era digital. ¡Qué loco! Y 30 años después nacería uno de los grandes inventos que revolucionaría nuestra vida hasta la actualidad, el Internet. Esta nace en los años 60 del siglo pasado en Estados Unidos, cuando se creaba una red exclusivamente militar para, en caso de un ataque soviético, tener acceso a la información desde cualquier lugar del país. Ya en los años 80, esta acababa convirtiéndose en la infraestructura esencial para la nueva era digital. ¿Qué te parecieron estas curiosidades? Si te quedaste con más ganas de datos interesantes, te invito a que veas otro de nuestros videos. No olvides suscribirte y comentarnos tus curiosidades. Y recuerda, nunca dejes de ser curioso.